Había investigado sobre una técnica que había leído que usaron los creadores de la programación neurolingüística y también sus discípulos para acelerar sus aprendizajes, expandir sus habilidades y superar sus limitaciones. John Grinder, el cofundador de la programación neurolingüística, había utilizado esa técnica para acelerar su aprendizaje de instrumentos musicales. Leslie Cameron Bandler, quien fuera en su tiempo esposa de Bandler, había utilizado la técnica para mejorar sus habilidades terapéuticas ingresando en los zapatos de Virginia Satir y aceleró sus habilidades rápidamente. Y quizás la más impactante de las experiencias con esta técnica es la de Stephen Gilligan, hipnoterapeuta, programador neurolingüístico, psicólogo y discípulo de Erickson. Stephen Gilligan en ese tiempo era una persona que estaba fascinada por Milton Erickson, considerado el mejor hipnoterapeuta del siglo XX. Tanto es así que decidió estudiarlo más de cerca y fue a conocerlo. Le realizó muchas preguntas, leyó sus libros, de hecho vivió en su casa durante un tiempo y sin embargo sus habilidades verdaderamente se expandieron cuando aplicó la técnica del efecto Reikov. Bandler y Grinder lo fueron guiando para que imaginara cómo se sentiría siendo, acuérdate de la fórmula ser más hacer igual tener que exploré en los videos anteriores, cómo se sentiría siendo el mejor hipnoterapeuta del siglo XX, el gran Milton Erickson. ¿Qué cosas se decía? ¿Qué cosas veía? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿Qué se le venía a la mente ahora cuando pensaba en el trance, la hipnosis? ¿Cómo veía el lenguaje? ¿Qué palabras salían de su boca? Luego de un tiempo, cuando Stephen abrió los ojos, esto fue lo que dijo que experimentó, porque esta técnica brinda experiencias. Cuando abrí los ojos, todo estaba quieto. Y sentí una experiencia muy diferente de la que había asumido que Erickson tenía. Porque había leído sobre estrategias que él utilizaba en varios libros que hablaban sobre él, pero la sensación que tuve fue que todo estaba quieto. Y cuando miré a mi alrededor, todo el mundo estaba en un trance. Y ese fue para mí uno de los aprendizajes más profundos que tuve. Yo no tenía que hipnotizar a nadie. Ellos ya estaban en trance. Y fue un gran alivio saber que la hipnosis no es algo que haces a otros. Es algo que calibras en las personas y llevas su atención allí. Ahora, detente y piensa sobre lo siguiente. Stephen Gilligan le hizo preguntas a Erickson. Incluso vivió con él. Leyó sus libros y realizó varias actividades a su lado. Y sin embargo, experimentó, y quiero subrayar esto, experimentó la diferencia que marcó la diferencia solo luego de aplicar la técnica secreta, porque no obtuvo, porque gracias a la técnica secreta no llegó a una conclusión meramente intelectual, sino que la experimentó en todo su cuerpo. Por eso él dice, cuando abrí mis ojos, todo estaba quieto y sentí una experiencia muy diferente de la que había asumido que Erickson tenía. Porque había leído sobre estrategias que él utilizaba en varios libros que hablaban sobre él. Pero la sensación que tuve fue que todo estaba quieto. Con esta técnica experimentó la diferencia que marcó la diferencia, más allá de cualquier libro que hubiese leído anteriormente. Al estar utilizando esta técnica, no vas a estar perdiendo tu identidad. Lo que vas a estar haciendo es, en un determinado contexto, en una determinada área de tu vida, en donde no obtienes los resultados
que te gustaría obtener, sea el área de finanzas, sea el área de relaciones con otras personas, sea el área de motivación, sea el área que sea, en donde no obtienes los resultados que te gustaría estar obteniendo, utilizar esta técnica para adquirir la mentalidad del genio, para quien eso no es un problema. Y no solamente puedes utilizar esta técnica para expandir tus habilidades, sino también para superar limitaciones o bloqueos que no te dejan avanzar. Te quiero contar ahora una de las tantas experiencias que tuve y voy a seguir teniendo con esta técnica que es grandiosa. Hacía días que estaba en un estado de confort y en el fondo sabía que era capaz de mucho más. Así que decidí trabajar eso con la técnica secreta. Me relajé profundamente y comencé a describir en voz alta lo que veía con los ojos de mi imaginación. Como podía elegir un lugar que me relajara aún más, había elegido un hermoso jardín con colores vivos, árboles, cascadas, sonidos de la naturaleza, que me hacían sentirme realmente relajado. A ese jardín invité a Richard Bandler en mi imaginación, el cofundador de la programación neurolingüística. Le di la bienvenida a mi jardín, le comenté que quería aprender de él e ingresé en sus zapatos. Esa experiencia fue increíble. Siendo Bandler y con esa nueva forma de percibir, de escuchar y de sentir, caminé por el jardín que hace unos momentos había creado. Y lo que me había parecido lo mejor que podía crear con mi mente hacía unos momentos, ya no lo percibía de la misma forma. La pregunta que se me apareció fue, si puedo crear lo que quiera, ¿por qué tener una cascada tan pequeña? Al instante diseñó una cascada de miles de metros con colores más vivos que producía un sonido mucho más poderoso. Otra pregunta que me hice fue, ¿por qué limitarme a que solo haya un árbol? Y al instante añadí varios árboles y ese fue solo el comienzo. Ya que luego empecé a profundizar mi experiencia dirigiendo mi atención a cómo percibía las creencias de aquel Hernán que estaba allí. O sea, cómo yo en los zapatos de Bandler veía a aquel Hernán que estaba allí. Y empecé a coachar, empecé a darle consejos, empecé a decirle cómo podía mejorar aquel Hernán que estaba allí. Pasé a notar también cuáles eran sus creencias, cómo veía el mundo y un montón de etcéteras. Cuando abrí los ojos, además de estar completamente relajado, anoté todo lo que había aprendido de esa experiencia, que fue muy real y que cambió mi percepción y luego mis acciones y comportamientos totalmente. Lo más importante, me enseñó que la forma más fácil de ampliar tu mapa, la forma más fácil de salir de tu zona de confort e ir más allá de donde fuiste hasta este momento, es ingresar en el mapa de la persona que admires y ver y percibir desde sus ojos. Incluso puedes utilizar a ese genio o a esa persona que admiras para que sea tu coach y tener una sesión de coaching en tu mente, reemplazando la voz crítica negativa y expandiendo tus posibilidades. Porque no solo puedes usar esta técnica para expandir tus habilidades, sino también utilizarla para superar limitaciones o bloqueos internos que no te dejan avanzar en aquello que deseas. Y como quiero que experimentes lo mismo que yo, cada vez que quieras ir más allá de tus viejas limitaciones, decidí ofrecerte un 30% de descuento
en mi curso La Técnica Secreta. La oferta será válida únicamente hasta el final del día de hoy. Hay múltiples opciones de pago y además el curso viene con una garantía de 30 días más coaching vía email. Esto quiere decir que cualquier consulta o duda que tengas sobre el material del curso, me envías un email y te estaré contestando de forma personal, respondiendo cada una de tus dudas en caso de surgir. Para acceder al curso, lo único que tienes que hacer es ingresar en la siguiente dirección web: pnl2.com.ar/técnica secreta, recordando que la T y la S son en mayúscula. Debajo de este video, si estás viendo este video desde YouTube, encontrarás el link. Cualquier consulta o duda me puedes escribir a patronesipnóticos@gmail.com. Muchas gracias, se despide de ti Hernán Vilaró, trainer en programación neurolingüística, trainer en hipnosis, master coach y presidente de PNL 2.0.